Bien, entonces seguimos con el repaso, ¿no? Esta sería la parte 2, una segunda clase para la explicación de operaciones vectoriales. Entonces seguimos resolviendo exámenes, ¿no? Este sería el examen de este semestre, ¿no? De la divergencia. Aquí nos pide el ejercicio, es el primer ejercicio, ¿no? Sería el problema 10 de este PDF. El ejercicio es el primer ejercicio del primer parcial del 1-2024. Nos dice allá la divergencia del producto vectorial, ¿no? Donde el R es el que ya conocemos de toda la vida, X y Z, ¿no? Entonces, eso pues ya siempre sabemos. Esto es un campo vectorial también, ¿no? Es un campo vectorial, pero es el más fácil de todos. X y Z, ¿no? Fácil de derivar, fácil de integrar, todo es fácil con el R. Y también nos dice, sabiendo que el rotacional del campo A, ¿no? Porque también es un campo vectorial, es 3 3 3, ¿no? 3 en X, 3 en Y y 3 en Z. Entonces le daremos solución. Sabemos nosotros que la divergencia, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar, la divergencia de un vector, por ejemplo, un vector A, no, con mayúscula, un vector B, digamos, ¿no? Es igual a la derivada parcial de B1 con respecto de X, ¿no? B1 sería la componente en X, más B2 con respecto de Y, más B3 con respecto de Z, ¿no? Esa es la fórmula de la divergencia. De hecho, no es fórmula, ¿no? Es producto escalar de toda la vida. Pero aquí no conocemos el producto vectorial de A por R, ¿no? Entonces tendríamos que calcular primero el producto vectorial, pero no conocemos pues, el campo A, ¿no? No conocemos el campo vectorial A, entonces no podemos calcular el producto vectorial. Lo que sí conocemos es su rotacional, ¿no? Entonces aquí viene la idea que podamos poner esta divergencia, ¿no? Esta divergencia en función al rotacional, ¿no? Entonces podríamos desarrollar un poquito esto con sus componentes, ¿no? Vamos a tener un componente A1. Bueno, a ver, en minúsculas generalmente son los componentes, ¿no? El campo vectorial A va a ser A1 de función de X, Y, Z. Esto va a ser una función escalar, ¿no? Esto va a ser en Y más A2 de X, y Z, esto va a ser en J, más una función más A3 de X, Y Z, esto va a ser en K. Para no escribirlo tan largo esto, fácilmente lo podríamos anotar, el A que sea una función de A1, A2 y A3, ¿no? Listo. Entonces, podríamos nosotros calcular la divergencia, ¿no? Primero el producto vectorial fácil es de calcular, ¿no? Porque ya lo hemos definido el A. Si bien no conocemos sus componentes A1, A2 y A3, podríamos ya calcular el producto vectorial. El A vectorial R primero, eso es bien fácil, ¿no? Hay que desarrollar el determinante. Ahí, donde la primera fila siempre son el I, J, K. Después las componentes del A serían A1, A2 y A3. Luego las componentes del R, que serían X, Y y Z. Resolviendo este determinante, vamos a tener en X A2 por Z menos A3 por Y. Esto en X, ¿no? Más en J A3 por X. Bueno, estamos resolviendo el determinante, ¿no? Menos A1 por Z. Esto va a ser en J. Más en K A1 por Y menos A2 por X. Esto ya lo estoy haciendo rápido porque ya hemos hecho varios, ¿no? Listo, entonces mire, ya tenemos este campo vectorial, ¿no? Este campo vectorial A, vectorial R, es un campo, es igual un vector, ¿no? Nos pide calcular su divergencia. Entonces tendríamos que calcular la divergencia, ¿no? Derivar esto con respecto de X, esto con respecto de Y, esto con respecto de Z. Vamos a tener la derivada de un producto y demás. Y podríamos llegar a demostrar una fórmula, ¿no? Esto también podríamos calcular el rotacional de A, pero se va complicando el ejercicio. Y los otros dos ejercicios del examen, por eso hay que ver los tres, ¿no? El Inge lo anota los tres, es lo más pedagógico, ¿no? Anotar todos los ejercicios y comenzar por el que sea más fácil. En realidad es el que está más fácil, pero lo podemos complicar si hacemos así, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, igual lo vamos a desarrollar así, pero también les había dicho, ¿no? Esto lo dejaremos más ahí de suspenso, ¿no? Podríamos continuar así, o si no, podríamos utilizar algunas fórmulas que son la clave que les había dicho, ¿no? La divergencia del producto vectorial necesitamos. Entonces nos vamos a las fórmulas, ¿no? Vamos a ver, así va. Et formulitas, bueno, no son fórmulas, ¿no? Son relaciones, ¿no? Son relaciones que nos sirven. Entonces, mira, aquí tenemos la divergencia del producto vectorial. Entonces, esto es lo que nos va a servir para poder resolver el ejercicio. Entonces, nos copiaremos esto, ¿ya? Y vámonos al ejercicio que estamos haciendo. Listo. Ahora lo acomodaremos al ejercicio, ¿no? Lo que nos pide calcular a nosotros es la divergencia de A por R. Entonces, para nuestro ejercicio, el A sigue siendo el A, el B ahora se vuelve el R, ¿no? R, y listo. Por tanto, la divergencia de A
vectorial R sería igual a B, pero B es R. R escalar el rotacional, el rotacional de A. No, entonces miren, aquí esta fórmula nos ayuda bastante porque el rotacional de A, eso sí conocemos, ¿no ve? Entonces, pues ya se va construyendo. Menos el A no conocemos, entonces nos complicamos otra vez, ¿no? Tal vez podríamos conocer integrando algunas cosas ahí, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Escalar el rotacional de B, pero B es R. Entonces podríamos partir de ahí y a ver, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces el R ya sabemos de toda la vida, es el X, Y y Z, ¿no? Ese vector. Escalar el rotacional de A, pero eso era de datos, sabemos que es 3 3 3 menos el A, ¿no? Escalarmente el rotacional de R. Ahora haremos aquí un cálculo auxiliar, ya que pues, el rotacional de R no conocemos, ¿no? Entonces título lo moveremos aquí. Rotacional de R calcularemos. El rotacional de R es igual a un determinante, ¿no? Pues un producto vectorial. Entonces va a ser en I, en J y en K. Y luego va a ser las derivadas parciales, ¿no? X con respecto de Y, con respecto de Z, y las componentes del R, que serían X, Y y Z. Entonces hay que calcular estas derivadas, ¿no? Entonces lo de arriba lo hemos dejado, ¿no? Bien, seguimos, ahora calcularemos en X qué vamos a tener. Entonces tapamos su fila, tapamos su fila, su columna, y miren, tenemos la derivada con respecto de Y de Z, ¿no? Pero Z no es pues Y, ¿no? No depende de Y, entonces cero. Menos la derivada con respecto de Z de Y, pero eso también es cero. Entonces ahorita lo anotaremos, ¿no? Como el examen estaba tan fácil, entonces lo anotaremos, ¿no? Entonces aquí le pondremos, esto va a ser igual a, lo voy a anotar así, miren, ¿no? Ahí en X va a ser la derivada de Z con respecto de Y menos la derivada de Y con respecto de Z, ¿no? Eso va a ser en X. Más, ahora en Y, ¿no? Tapamos su fila, tapamos su columna, diagonal secundaria menos diagonal principal, ¿no? Entonces eso va a ser derivada de X con respecto de Z menos derivada de Z con respecto de X. Esto va a ser en J. Más en K. Tapamos su fila, su columna va a ser derivada de Y con respecto de X, menos derivada de X con respecto de Y, ¿no? Entonces aquí va a ser derivada de Z, no, estoy equivocando, ¿no? Va a ser derivada de Y con respecto de X, menos la derivada de X con respecto de Y. Esto es en K. Entonces ahí tenemos el vector. Lo he escrito en forma de columna porque no me alcanza espacio, ¿no? Ustedes si quieren lo hacen recto, en forma de vector. Yo lo he escrito en columna pues para que alcance espacio. Listo, ahora estas derivadas, como les digo, el R es el más fácil, ¿no? Entonces su rotacional, su divergencia, todo es bien fácil de calcular con el R. Esto de Z no depende de Y, entonces cero. Esto también cero. El X no depende de Z, cero, cero. Todos serían cero, ¿no? Cero, cero, cero. Entonces miren, el rotacional de R había sido cero. El rotacional de R es cero. Cuando de un campo vectorial su rotacional vale cero, se llama un campo irrotacional, ¿no? Un campo irrotacional y pues bueno, este sería su rotacional. Y eso es lo que vamos a reemplazar ahí. Bueno, y además es cero, cero, cero en X, o sea, es cero vector, ¿no? Porque cero en X, cero en Y y cero en Z. Igual tiene sus tres componentes, sería el vector nulo, ¿no? Bueno, después tenemos vector A, escalarmente el rotacional, pero el rotacional nos va a salir cero, ¿no? Listo, entonces desarrollamos. Esto se va a hacer cero, porque, pues bueno, el rotacional nos va a salir cero, ¿no? Entonces, cero escalarmente, cualquier vector va a seguir siendo cero. Ahora va a ser un escalar, ya no va a ser vector, ¿no? Y finalmente, la divergencia de A vectorial R había sido igual a 3 por X más 3 por Y más 3 por Z. Entonces, esto va a ser 3X más 3Y más 3Z. Eso sería la divergencia, ¿no? Entonces aquí le daremos, le encuadernaremos así, y eso es la solución. Ahí está. Entonces, miren, en realidad el ejercicio es pues a partir de esto, ¿no? A partir de ahí sería el ejercicio. Y lo del principio, pues ya vendría siendo lo que estaríamos haciendo al principio, vendría siendo demostrar esta fórmula, ¿no? Entonces, si ustedes están con tiempito en el examen, pues demuestran la fórmula también, ¿no? Demuestran la fórmula y, pues bueno, igual lo podemos hacer nosotros al final de esta clase, ¿no? Pero teniendo la fórmula, o bueno, la relación, pues bueno, ya solamente es acomodarlo, calcular unas cositas y al toque sale, ¿no? Entonces, hasta aquí, pausaré. Bien, entonces, habiendo hecho el anterior ejercicio, como les digo, se puede hacer ¿no? Se puede hacer partiendo desde aquí.
pero no conviene, ¿no? Mejor hacerlo nomás con la fórmula. Y al final, si nos alcanza tiempo, pues partimos de aquí también, ¿no? Bien, este estaba más bonito. Nos pide igual otro ejercicio, hallar la divergencia de un campo escalar por el gradiente de este campo escalar, ¿no? Expresar en función del módulo de R, donde sabemos de toda la vida que el módulo de R es pues la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Y el inciso B nos dice verificar si esto, lo que hemos calculado en el inciso A, es una función invariante. Entonces, le daremos solución. Calcularemos esto, ¿no? Entonces, para esto igual hay fórmula, ¿no? Tenemos el gradiente, bueno, perdón, la divergencia de un campo escalar por un vector, ¿no? Un vector es el gradiente. Esto igual tiene fórmula, ¿no? De memoria habría que saberlo, pero ustedes pueden utilizar formulario. Pero miren, podríamos utilizar la fórmula, ¿no? Pero en algunos casos no es necesario utilizar la fórmula. No, 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 aquí no tenemos, no tenemos nada. En este caso no era necesario utilizar fórmula, ¿no? Porque el vector R es el más fácil de trabajar, ¿no? Es el más accesible para hacer estos cálculos. No es nada complicado, ya si fuese otro vector, aquí un vector A que no conozcamos, ¿no? Aquí un vector, no sé, un vector B, que sería la divergencia de otro, ¿no? Entonces, para simplificar otros, ya ahí recién se puede utilizar fórmulas, ¿no? Pero en estos casos, ¿no? Que nos piden la divergencia de R a la N, digamos, ¿no? El módulo de R a la N, el rotacional de R vector por el módulo de R. Entonces, donde aparezca puro R, 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 ¿no? En estos casos no es necesario aplicar fórmulas, directamente nosotros lo podemos calcular. Entonces, le daremos solución al inciso A. Comenzaremos de adentro hacia afuera, ¿no? Primero calcularemos el gradiente, luego de calcular el gradiente lo multiplicamos por el módulo de R y luego de ese resultado le sacamos su divergencia. Ahí ya vamos a tener el resultado. Entonces le daremos nombre. Esta expresión que se llama expresión E es igual a la divergencia del módulo de R por el gradiente de 1 sobre el módulo de R al cubo, ¿no? Listo. Ahora calcularemos ese gradiente, ¿no? El primer paso, digamos, ¿no? Aquí, digamos, podemos ponerle un adornito y le pueden anotar ustedes ahí, ¿no? Cálculo del gradiente. Entonces vamos a calcular esto. 1 sobre el módulo de R al cubo. Ahora, miren, estamos calculando. El gradiente se aplica a campos escalares, les había dicho, ¿no? Entonces, como calcular el gradiente de phi es igual a la derivada de phi con respecto de x, con respecto de y con respecto de z, todo ordenado en x y z, ¿no? Entonces, al cuadrado es... no puede ser, a ver un cachito. Bien, entonces, esto de aquí es 3, ¿no? Listo, entonces calcularemos, ¿no? Miren, este phi vendría siendo esto. Ahora lo expresaremos, pues, esto como phi, ¿no? Entonces, miren, el phi es lo mismo que decir, digamos, gradiente de phi, ¿no? Donde el phi vendría siendo 1 sobre el módulo de r. Es lo que estoy haciendo aquí, no es necesario que hagan en el examen, ¿no? Le estoy explicando, por si acaso alguien tal vez no entiende, ¿no? El módulo de r es, pues, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo. No, pero esperen es raíz cuadrada de uno eso al cubo, ¿no? Pero esto lo podemos expresar así. Rapidito nomás ya lo voy a hacer esto, para no perder mucho tiempo. Y lo cortaremos esto. Ay, parece que no está funcionando. Ya, sí. Entonces esto lo vamos a anotar así, miren, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero eso era a la 1 medio, ¿no? Ahora sí, esto es módulo, pero estaba elevado al cubo. Entonces va a ser a la 3 medios, ¿no? Entonces ahí a la 3 medios. Pero además de estar elevado al cubo, estaba en el denominador y nosotros lo estamos anotando en el numerador. Entonces ahí a la menos 3 medios. Listo. Ahora sí, entonces miren, ya está. Facilito el filo, hemos anotado como una función escalar. Ahora hay que calcular su primera derivada, su segunda derivada y su tercera derivada. Entonces calcularemos la derivada, bueno, no tercera, ¿no? Con respecto de x y z. No sé qué, me estoy equivocando mucho, ¿no? Con respecto de x. Ahí calculamos su derivada. Este menos 3 medios baja a multiplicar, ¿no? Y va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿No? Y ahora derivamos, menos 3 medios, le restamos 1, ¿no? Esto menos 1 va a ser menos 5 medios. No, porque 3 medios menos uno es menos 3 medios. No, eso es esta de fracciones, ¿no? Esto, pero cuidado que se equivoque, ¿no? Porque es lo más fácil de equivocarse esto, ¿no? Entonces lo haremos más. Menos 3 medios menos uno, pero este uno es pues menos 2 2 sobre 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener menos 3 menos 2, eso es menos 5. Cuidado que se equivoquen en esto, compañeros, porque es bien fácil de equivocarse, ¿no? Ya, entonces lo cortamos. Y seguiremos. Ya hemos derivado el grande, ahora continuamos con lo de adentro. Este va a ser 0 0, ¿no? Y vamos a tener del x cuadrado, su derivada es 2x. Listo. Ahora simplificamos un poquito más, este 2 con este 2 se va. Y finalmente tenemos que la derivada con respecto de x había sido menos 3
por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 5 medios por x. Listo. Ahora ya sabemos, pues, ¿no? Lo demás no tenemos que hacer. Directo anotamos en forma análoga, ¿no? Entonces, o si no, miren, tan fácil es hacer la derivada que podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Pero directo, la derivada de phi con respecto de y va a ser igual a esto mismo, pero va a cambiar una cosita, ¿no? Una cosita que vendría siendo el x y la derivada con respecto de z también, ¿no? La derivada con respecto de z también va a cambiar una cosita nomás. Y no va a ser x, sino que va a ser y va a ser z. Listo. Entonces, miren, ya tenemos el gradiente, así de fácil es, ¿no? De esta parte. Ahora lo ordenaremos, ¿no? El gradiente nos dice, perdón, el gradiente nos dice ordenar las tres derivadas en x y z, ¿no? Entonces, ordenaremos esto en x y z. Vamos a tener que el gradiente de pi, ¿no? Que 1 sobre el módulo de r al cubo, a esto le hemos llamado gradiente de pi, es igual a ordenar esto en x y z, ¿no? Entonces vamos a tener un vector, o si no, con corchete lo anotaremos. Esto primero, ¿no? Eso va a ser en x, su componente en x, la primera derivada, ¿no? La derivada con respecto de x. Luego su componente en y, que vendría siendo esto, ¿no? Ahí lo ordenamos. Y luego su componente en z, esto. Listo. Entonces aquí tal vez no se ve bien. Lo voy a mover un poquito. Esto era en y el otro está en Z. Este mi nombre lo tapa, ¿no? Lo podríamos pintar sobre eso, pero ya. Listo. Entonces ya tenemos el gradiente, ¿no? Y hay que tratar de simplificarlo lo más posible, por esto es un poquito largo, ¿no? Entonces, Tito, miren aquí, este se repite, este se repite, este se repite. Entonces factorizamos, pues, ¿no? Factorizamos y vamos a tener que el gradiente, ¿no? De 1 sobre el módulo de R al cubo es igual a menos 3 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? A la menos 5 medios por el vector x, y, z. No, porque miren, nos ha quedado x, nos ha quedado y nos ha quedado z. Listo, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos el gradiente. Ahora calcularemos esto de aquí, ¿no? Todo esto, el módulo de R por el gradiente. Entonces, otro paso más, de color verde lo estamos poniendo los pasos que estamos haciendo. Ahora, de color verde igual, vamos a calcular lo que nos pide de adentro, ¿no? Nos pide calcular el módulo de R por este gradiente que acabamos de calcular ahorita, ¿no? Entonces ahí, entonces es un producto de un módulo, un escalar por un vector, ¿no? Entonces esto va a ser, el módulo de R es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esto a la 1 medio, por el gradiente que hemos calculado es esto. Ahí está, listo. Entonces, esto va a ser igual a escalares con escalares, y el vector se queda así nomás, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos esto por esto, bases iguales, exponentes se van a sumar. 1 medio menos 5 medios, ¿no? El 1 menos 5 se va a hacer menos 4 y vamos a tener que es igual a menos 3 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 4 medios, ¿no? Esto lo dejaremos así nomás con menos 4 medios, podríamos ponerle menos 2, pero este 1 medio sabemos que nos representa la raíz cuadrada que tiene el módulo, ¿no? Entonces lo dejaremos nomás así. Esto multiplicado por el vector x, y z. Listo, ya tenemos esto. A este campo vectorial le podríamos llamar un campo vectorial, porque es un vector, ¿no? Es un producto de un escalar por un vector y su resultado es un vector. Le podríamos dar nombre de A, ¿no? Así. Listo, ese vector A. Y ese vector A vendría siendo esto, ¿no? Ahora nos dice, de ese vector A, ¿no? De ese vector A, ahorita les va a aparecer, ahí está. De este vector A calcula su divergencia. Entonces calcularemos, pues, su divergencia. Vamos abajo. Ahora, la divergencia de A, ¿no? Sería igual a la divergencia. Esto que le ponga nombre A no interesa, ¿no? La divergencia de el módulo de R por el gradiente de 1 sobre el módulo de R al cubo, ¿no? Ahí está. Ahora, la divergencia es la derivada de A1 con respecto de X, más la derivada de A2, sus componentes, ¿no? Con respecto de Y, más la derivada de A3 con respecto de Z. Ahora, ¿cuál es A1, A2 y A3? No son sus componentes en X y Z. Su componente en X del vector A sería X por esto, ¿no? X por eso.
Su componente en y sería el y, pero por esto está multiplicado, ¿no? Y su componente en z sería el z por esto. Entonces, si quieren, lo podemos anotar, ¿no? Aquí lo anotaremos, donde a se va a hacer largo, ¿no? Entonces, ya tenemos uno anotado aquí grande. Esto lo modificaremos, ¿no? No todito, solamente esto, ¿no? A ver, para que se entienda bien. Ahí está, esto lo bajaremos aquí abajo, ¿no? Donde el vector a, ¿no? Vendría siendo x por menos 3 por todo esto, a los menos 4 medios, ¿no? Entonces, esto lo modificaremos. Igual no va a ser 5, va a ser 4. Ahí está. Aquí va a ser 4, aquí va a ser 4 y aquí va a ser 4. Listo, entonces miren, esto de aquí sería su componente en x, ¿no? Esto sería el a1, esto vendría siendo el a2 y esto vendría siendo el a3. Ahora tenemos que calcular su derivada. Entonces calcularemos la derivada de a1 con respecto de x va a ser igual a, miren, ya no está tomando tiempo, ¿no? Es que lo estoy explicando a detalle. Entonces derivamos esto y es la derivada de un producto. Entonces va a ser el menos 3 sale, ¿no? Ahora va a ser la derivada del primero, menos 4 medios. Entonces ahí va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahora sí, menos 4 medios menos uno es menos 6 medios, ¿no? Seguimos derivando el primero, ahora hay que derivarlo de adentro. De x al cuadrado su derivada es 2x. Ahí está, la derivada del primero, ¿no? Del primero por el segundo sin derivar, entonces por x. Más el primero sin derivar va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? A la menos 4 medios. El primero sin derivar por la derivada del segundo, pero la derivada de x con respecto de x es 1. Listo. Ahora, simplificando un poquito, vamos a tener que esto va a ser menos 3 por menos 2 menos 2. A ver, un cachito, los divisaremos esto. 4. No es pues menos 2, ¿no? Porque miren, aquí este 2 con este 2 se simplifican menos 4, ¿no? Menos 4 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 6 medios. X por x es x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. No, lo de toda la vida es cuántas veces ya hemos hecho esto, ¿no? Solamente cambian los exponentes. No siempre, siempre aparecen estas cosas. Listo. Entonces, miren, ya tenemos la derivada de A1 con respecto de X. Ahora hay que calcular las otras derivadas. La derivada de A2 con respecto de Y. Pero su estructura de la 2, ¿no? Miren, su estructura de la 2 es muy parecida a la estructura de la 1. Solo en vez de X le pone Y. Entonces, su derivada igual va a ser muy parecida, solamente que vamos a cambiar una cosita, ¿no? Del Z igual, de la 3, miren, en vez de Y tiene Z. Entonces, igual una cosita nomás va a cambiar. Lo copiaremos todo esto. Es más, todo esto lo podremos. Entonces, como ya tenemos una derivada, las demás ya vienen en forma análoga, ¿no? Entonces ahí, el otro más, listo. Entonces aquí vamos a tener la derivada de A2, ¿no? Ahí. Y lo que va a cambiar es este, el que la caracteriza, ¿no? Entonces aquí va a ser de A2 con respecto de Y y de A3 con respecto de Z. Y lo que va a cambiar ya no va a ser x cuadrado, sino va a ser Y. Y aquí ya no va a ser el otro, va a ser Z cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos las tres derivadas, ¿no? La con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z de cada uno de sus componentes. Y la divergencia nos dice, miren, aquí se ha desconfigurado, es 2, ¿no? Ahí, ¿ya? La divergencia nos dice sumarlo esas tres derivadas. Entonces sumaremos. Sumaremos estas tres derivadas y vamos a tener la divergencia, ¿no? Lo que nos pide calcular esta divergencia. Sumando hay que ponerle, ¿no? Sumando esos tres valores obtenidos, pues ya estamos llegando a tener la divergencia. Aquí, esto va a ser igual a la suma. Y bueno, a ver, sumaremos. Tenemos menos 3 menos 3 menos 3. Entonces va a ser menos 3, ¿no? Menos 3. Ahora adentro. Bueno, factorizando el menos 3, ¿no? Esto más esto más esto. Miren, tenemos esto en común, tenemos esto en común, esto en común. Factorizamos y vamos a tener menos 4 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 4 medios por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces yo voy a tener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ah, miren, aquí no es 4, pues aquí es 6, ¿no? Aquí es 6, ¿ya? Esto así nomás, con exponente 1, ¿no? Más tenemos esto más esto, 3 veces, entonces más 3 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 4 metros. Listo, ya está. Esta sería la solución.
¿no? Pero nos dice lo más simplificado posible y además en función del módulo de R. Ah, entonces todavía no es la solución. Hay que seguir simplificando un poco más y ya está más fácil de simplificar, ¿no? Aquí va a ser menos 3 por menos 4. Ahora va a ser igual, los exponentes se suman, ¿no? Este menos 6 medios con este uno se van a sumar y nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 6 medios más uno es menos 4 medios. Menos 4 medios más 3 veces esto de aquí, ¿no? Entonces sumamos y ahora tenemos términos que se pueden sumar, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos 3 por menos 4 más 3 es negativo uno, ¿no? Entonces menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 4 medios. Listo. Ya está casi, ¿no? Y ahora hay que expresarlo en función del módulo de R. No se olviden que el módulo de R, no, aquí se lo voy a anotar, el módulo de R es igual a la raíz cuadrada, ¿no? O si no, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero en raíz cuadrada, y eso es a la un medio. Listo. Entonces, miren, eso tenemos aquí. Esto a la un medio, ¿no? Y luego este menos y este menos lo podemos hacer desaparecer también, ¿no? Entonces vamos a tener que esto es igual a menos por menos se va a hacer más, 3 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la un medio le anotaremos. Y todo esto elevado a la menos 4, ¿no? Menos 4. Y ahora sí, este es el módulo de R. Entonces esto va a ser igual a 3 por el módulo de R a la menos 4. Y me he escrito más bonito. Bueno, el resultado ya sería esto, ¿no? Lo copiamos abajo, por ahí. Y bueno, escrito más bonito sería que esto es igual a 3 dividido entre el módulo de R a la cuarta. Ya está. Eso sería la solución. Entonces se ha hecho largo, pero les aseguro que metiendo fórmula se va a hacer un poquito más largo, ¿no? Entonces, esa sería la solución y todavía soluciona el inciso A, ¿no? Entonces, más que difícil, estaba largo este examen. Había que derivar biencito, ¿no? Listo. Entonces, a ver si se ve todo el ejercicio. No se va a ver, estaba largo, ¿no? Entonces, un poquito más pequeño, ¿ya? No siempre. Ya, yo creo que hasta las derivadas. Ahí. No, no siempre. A ver, entonces, si quieren ver algún pedazo, me dicen nomás, ¿no? Vamos a hacer un chequeo general para que quede en el video. Hemos hecho eso, vamos un poquito, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta. Listo, chicos, ese sería el ejercicio 2, pregunta de examen, ¿no? Hasta aquí, pausa. Entonces, en estos 2 minutos que nos quedan de esta sesión, luego inmediatamente mismo enlace, ¿ya? El inciso B, ¿no? El inciso B de este examen nos preguntaba si la respuesta, o sea, lo que acabamos de calcular es una función invariante. Entonces, lo anotaremos otra vez la respuesta como estaba Axits. Esto. Incluso si esto nos va a servir mejor. Ahí está. Esto nos pregunta, ¿no? Si esto de aquí es la respuesta, ¿no? Es invariante, nos dice. Entonces, de aquí directamente la respuesta es que sí, es invariante, ¿no? Es función invariante. Aquí lo anotaremos la respuesta. Es invariante. Esto se puede demostrar, ¿no? Es invariante. Aquí le podemos dar el nombre de, ya hemos utilizado phi. Utilizaremos el nombre de sí, utilizaremos, ¿no? Para la respuesta. Esto es la respuesta, ¿no? Copiaremos. A esto le daremos el nombre de, como es un escalar, pues el Inge maneja el epsi. Ahí está. Este epsi es invariante. ¿Por qué es invariante? Porque esto de aquí aparece, ¿no? Esto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta estructura de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado siempre es invariante. Ahora, si aquí nos hubiese quedado un x, entonces ya no es invariante. Si nos hubiese quedado un y, tampoco. X por y, tampoco. Tiene que tener sí o sí toda esta estructura. Esta estructura, cuando tiene esta estructura, es invariante, ¿no? Entonces, pues podríamos anotar phi de x, y, z es lo mismo que phi, epsi, ¿no? Epsi de x', y, y z'. Y se puede demostrar, lo podemos demostrar si quisieran, ¿no? Pero de inmediato la respuesta del B es que es invariante. Ahora sí, hasta aquí pausaremos. Bien, entonces continuando con las clases, otra vez, ¿no? De esta sesión, si se corta o ahí se pone entrecortado, lo que sea, me dicen nomás y lo trato de arreglar ese rato, ¿ya? Bien, entonces seguimos, nos tenemos un problema 12, ¿no? Nos dice, bueno, es el primer parcial, ¿no? Es el tercer problema del primer parcial. Determinar el plano osculador a la curva determinada por la intersección de estas dos superficies. Entonces necesitamos saber qué es plano osculador. Y pues bueno, eso los he explicado en el video de curvas en el espacio. Entonces le daremos solución, pero necesitamos ver
formulario de curvas en el espacio. Entonces, un ratito pausa. Bien, entonces nos pide plano osculador a la curva, ¿no? Entonces aquí estamos en el PDF de curvas en el espacio con todas las fórmulas, ¿no? Ahí tenemos algunas relaciones y aquí está. Plano osculador, dice, ¿no? El plano osculador, aquí lo dice plano basculante, es lo mismo, ¿no? Entonces el plano osculador, o también llamado plano basculante, tiene esta fórmula, ¿no? Tienes un punto P que tiene coordenadas X y Z, ¿no? En realidad es el R, pues, ¿no? El R, punto inicial, que ya nos dice en qué punto quiere, ¿no? Quiere en el punto 2 2 menos 4. ¿No? En ese punto quiere la ecuación. Y nos falta el vector binormal, ¿no? Entonces, el vector binormal lo sacamos con esta relación, ¿no? Esta relación que es la primera derivada de la ecuación de la curva, ¿no? Dos veces, y dividida entre el módulo, ¿no? Dividida entre el módulo y eso es. Ahora, pero hay que entender un plano osculador. Nos haremos un gráfico, porque aquí no tenemos el R, ¿no? No tenemos el R. ¿Dónde está el R de la curva? Como en exercicio teníamos, miren. En exercicio teníamos pues el R, mira, así, el R, A por coseno T, en I, ¿no? Más A por seno T en J, más HT por K, ¿no? Entonces, tenemos en X, Y, Z, en función de un parámetro T, la ecuación de la curva R. Entonces, nosotros no tenemos que hallar primero esa ecuación. Entonces nos haremos un gráfico, ¿no? Tenemos la ecuación de una esfera, entonces los graficaremos esa esfera por aquí. Ahí está, a ver si en fondo, transparente nomás, o si no, bien clarito su fondo, ahí está. Esa sería la ecuación de la esfera, ¿no? Hay que darle un poquito de relieve, visitos, ¿ya? Y después tenemos la ecuación de un plano, ¿no? De un plano, entonces eso lo dibujaremos por aquí. Las- este relieve no me convence. Lo borraremos, nosotros le pondremos. Ya. Nos dibujaremos el plano. Ahí está. Entonces, tenemos la ecuación de la esfera, sería esta, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 24. Y tenemos el gráfico del plano, x más y más z igual a 0. Ahora, la intersección entre la esfera y el plano nos va a dar una curva, ¿no? Entonces, más o menos, esa curva, a ver, lo voy a tratar de hacer biencito, se va a desarrollar así, más o menos, ¿no? Ahí va a pertenecer al plano. Perfecto. Pero a ver, mejor si lo haremos. Ahí, ya, así más o menos, ¿no? Y ya luego sobre esta curva ustedes le pueden ir dando un poquito más de detalle para que les quede biencito. Ya. Esta curva que se ha formado es la curva C, es la curva C. Ahora hay que hallar la ecuación paramétrica de esta curva C, pero esta curva C pertenece pues al plano que estamos aquí dibujando. Entonces volveremos a la teoría. ¿Qué es la torsión? ¿No? La torsión, miren, esto tiene mucho que ver con el plano osculador. La torsión de una curva es qué tanto se aleja esta curva, ¿no? Es flecha, qué tanto se aleja esta curva en un punto de su plano osculador. Si la curva es plana, ¿no? Si la curva es plana, no se tuerce nada, ¿no? O sea, no está nada torcida. Miren, aquí de este ejercicio podemos entender entonces que la torsión de esta curva es cero, no está torcida. Entonces, directamente, esta curva de aquí pertenece al plano osculador, ¿no? O sea, toda la curva pertenece a su plano osculador. Es una curva plana. Entonces, para curvas planas no tienen torsión. Su plano osculador es el mismo lugar geométrico donde pertenece la curva. Entonces, esta curva sigue perteneciendo al plano, no se sale arriba ni se sale abajo, ¿no? Esta curva es una curva plana que pertenece a este plano. Por tanto, este plano de aquí directamente viene siendo el plano osculador en cualquier punto de la curva, en cualquier de los puntos de la curva. Entonces, directamente aquí sabiendo teoría, la respuesta es que, entonces aquí la respuesta, la curva es una curva plana, por tanto, su plano osculador es el mismo plano al que pertenece la curva, es decir, el plano osculador es igual o equivalente a x más y más z igual a cero. Eso sería la ecuación del plano osculador.
y ya estás resuelto el ejercicio, ¿no? Eso es por teoría. Entonces, ahora hacerlo esto se puede demostrar hallando la ecuación paramétrica de esta curva y demás, pero se va a complicar bastante. Entonces, hasta aquí pausaremos. Entonces el gráfico lo podemos hacer nosotros, ¿no? Ahí está, tenemos la ecuación de la esfera. Bueno, el gráfico de la esfera. Ahora a esta esfera le pondremos de color verde. Ahí, mm, más oscuro. Ahora nos graficaremos el plano. Era x más y más z igual a 0. Listo. Ahí tenemos la ecuación, el gráfico del plano. Ahora lo que queremos es intersectar estas dos curvas, no, bueno, estas dos superficies. Entonces, esto con esto, intersección, y ahí está. Miren, la curva que se ha formado es pues la curva de las cuales nos pide la ecuación del plano osculador. Pero aquí nos damos cuenta que es una curva plana, ¿no? Miren, pertenece al plano, entonces su plano osculador es el mismo plano al cual pertenece la curva. Eso es, ¿no? Entonces, pues bueno, con esos conceptos ya creo que se va a entender un poquito mejor. Y aquí tenemos algo más, miren, esta ecuación que estoy mostrando aquí, ¿no? Esta ecuación, miren, es un vector. Esto de aquí es parte de 0, 0, 0 y dice -3,46 por coseno t, más 2 por seno t, ¿no? Es en x, más 3,46 por coseno t, más 2 por seno t, es en y, menos 4 por seno t, es en z. Entonces, miren, esta sería la ecuación paramétrica, bueno, la ecuación vectorial de la curva, ¿no? Este x vendría siendo el r. Ahora de esta ecuación vectorial hay que hallar su primera derivada, su segunda derivada, evaluarlo en el punto P, hacer el producto vectorial para hallar el vector binormal y pues bueno, ya vamos a tener también la forma para hallar el plano osculador. Entonces, de momento, este grafiquito entonces nos copiaremos, ya que nuestro gráfico pues, ha quedado medio raro, ¿no? Entonces, este grafiquito nos copiaremos al ejercicio. ¿Qué dicen, chicos? ¿O no les convence la solución? Dígame nomás. ¿No? Entonces podemos hacer de forma larga. Lo vamos a hacer también, ¿no? Pero primero que hacer la forma larga, necesitamos aprender a parametrizar. Entonces esto lo hablaremos. Y bueno, el GeoGebra siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda harto para poder entender los ejercicios. ¿No? De ahí lo pondremos esto. Entonces, va a ser más grande. No sé por qué cada vez este computador está más lento. Bien, es la ecuación del plano x más y más z igual a 0. Lo de verde es la ecuación de la esfera, x cuadrado más y cuadrado más c cuadrado z, ¿no? Z cuadrado igual a 24. Y la curva esta es la ecuación de la curva c. Ya, y ahora hay otra forma más de resolver que sería la forma larga, ¿no? Entonces aquí le pondremos otra forma de solución, otra forma de resolver. Y pues bueno, esta otra forma de resolver tal vez les asuste a algunos, ¿no? Pero entonces le pondremos unas dos páginas más. Para la otra forma de resolver, necesitamos hallar la ecuación de este C, de esta curva C, o sea, la ecuación R, pues, ¿no? Entonces esto no sé, lo haremos desaparecer. Ahí está. La ecuación del R, así, R en función t cuadrado menos uno, ¿no? Como eso no sabe dar el inje, t cuadrado más uno, digamos. Necesitamos así, pero de esta curva. Entonces, para eso necesitamos aprender a parametrizar. Veremos un ejemplo de cómo parametrizar. Imagínense que tenemos la ecuación de un paraboloide. Paraboloide, ¿no? Este es un ejemplito rápido. Su ecuación puede ser z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y tengo la ecuación de un plano. Su ecuación que sea x más y más z igual a 1. Miren, la intersección de este paraboloide con el plano, ¿no? Nos da lugar a una curva. Va a ser una curva más o menos así, ¿no? Esa curva, yo quiero la ecuación paramétrica R de esa curva. Entonces, pues para eso parametrizamos. Es la intersección de estas dos curvas que vendría siendo z igual a x cuadrado más y cuadrado y la otra ecuación x más y más z igual a 1. Entonces es como álgebra lineal, ¿no? Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? X, Y, Z, y solamente dos ecuaciones. Entonces, para eso tenemos que darnos un parámetro, una variable, ¿no? Un parámetro libre. Y generalmente eso es el más fácil de despejar. Por ejemplo, aquí ya tenemos el Z despejado, ¿no? Entonces, directamente nuestro parámetro puede ser el parámetro Z, este que es el parámetro T. O si no, a ver qué parámetro más le podemos dar para parametrizar esto.
Otra forma de parametrización es en coordenadas polares. Miren esto. Tenemos x cuadrado más y cuadrado. Entonces, miren qué tal si hacemos esta parametrización. X igual a t por coseno, bueno, no t, le pondremos, a ver, coseno nos va a dar 1. No nos sirve. De aquí podemos despejar z. Z igual a 1 menos x menos y. Ahora de esto ya tengo despejado z igual a los z's, ¿no? Entonces vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos x menos y. Ahora esto tendríamos que resolver. Aquí lo haremos x cuadrado más x más y cuadrado más y. Esto es igual a 1. Podríamos completar cuadrados. Pondremos aquí x más, ¿cuánto sería? Aquí sería 2 por un medio, ¿no? Más un medio. Más un medio al cuadrado más y más un medio igual al cuadrado es igual a, miren, aquí le hemos multiplicado por un medio y por 2, ¿no? Entonces este un medio sería un cuarto elevado al cuadrado, pero un cuarto positivo a este lado. Entonces tal vez esta parte no se esté entendiendo mucho, ¿no? Pero un cuarto positivo a este lado, al otro lado pasamos como, también va a ser un cuarto, entonces más un cuarto, más un cuarto. Entonces está haciendo un poquito difícil la parametrización. Aquí vamos a tener que esto sea x más un medio, que sea igual a, puede ser igual a coseno t. Coseno t, o si no, esto podríamos mandarlo a dividir. Creo que me planteo un ejercicio muy difícil, ¿no? Voy a hacer 1 más un medio, es igual a 3 medios. Este sería el radio al cuadrado. Entonces, raíz de 3 sobre 2 nos va a quedar con raíz. Entonces, más o menos, esta es la idea de cómo parametrizar. Otra parametrización más fácil tal vez sería, en vez de poner uno ahí, cero. Entonces, esto lo adecuaremos mejor para que no sea tan difícil. Le pondríamos aquí para que no aparezcan tantas raíces. Va a aparecer, aunque igual pareciese que van a aparecer más, ¿no? Aquí va a ser 0. Entonces, z es igual a menos x menos y. Aquí va a ser cero. Aquí va a ser cero. Después aquí va a ser, o podríamos factorizar de otra forma también. Hay que pensar, ¿no? Hay que pensarlo bien a detalle de formas. Aquí cuánto va a ser. Va a seguir siendo un medio también. Un medio. Entonces tenemos que hallar un cambio de variable adecuado de modo que esto cumpla un medio. El cambio de variable es este, miren. X más un medio tiene que ser igual a eh, el radio, que vendría siendo raíz del medio, 1 sobre raíz de 2 por coseno t, y el otro, y más un medio, vendría siendo uno más, bueno, vendría siendo uno sobre raíz de 2 por seno t. A ver, con esta parametrización reemplazaremos en esta ecuación y vamos a tener que x es, bueno, x más un medio es 1 sobre raíz de 2 por coseno t al cuadrado, más el y más un medio, es esto. Entonces va a ser 1 sobre raíz de 2 por seno de t al cuadrado. Esto es igual a un medio. Nos veremos. Este cuadrado lo va a hacer desaparecer la raíz, va a ser un medio por coseno cuadrado t, más un medio por seno cuadrado t. Este es igual a un medio. De aquí factorizamos un medio y va a ser coseno cuadrado t más seno cuadrado t. Esto es igual a un medio. Ahora, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces vamos a tener que un medio es igual a un medio. Y ok, cumple la parametrización. No, entonces, la parametrización para este ejercicio había sido esto, ahí, y del y esto, lo quedamos aquí abajo, y del z, z es pues menos x menos y. Entonces, vamos a tener ya despejado. Aquí z es igual a menos x menos y. Ahora ordenaremos un poquito esto. Tenemos x va a ser igual a menos un medio, ¿no? Lo estoy pasando a restar al otro lado, más 1 sobre raíz de 2, que eso lo podemos anotar como raíz de 2 sobre 2 por coseno t. Y va a ser igual a menos un medio más raíz de 2 sobre 2 por seno t. Y z va a ser igual a menos x menos y, ¿no? Esto negativo y esto negativo, ambos sumados. Eso seguramente va a ser 1 menos raíz de 2, no, no se van a sumar esos, va a ser menos 2 raíz de 2 por coseno t, menos raíz de 2 sobre 2 por seno t.
Entonces, miren, esto es la parametrización, ¿no? Así se parametriza. Creo que me he elegido un ejercicio muy difícil para parametrizar, pero ya tenemos el X, el Y y el Z en función del parámetro T, ¿no? Entonces, el R va a ser igual a X en función de T en Y, más Y en función de T en J, más Z en función de T en K. No, y ahora ya teniendo el R, hay que derivar dos veces, podemos hallar su curvatura, torsión, todo en todos los puntos. Entonces me he elegido un ejercicio muy difícil, ¿no? Pero, pues bueno, es la idea de cómo parametrizar curvas, ¿no? Podríamos haber elegido otro más fácil, pero, pues bueno, esta es la idea en general de parametrización. Esto de parametrización, de hecho, ya han visto ustedes en cálculo 2, ¿no? Cuando han hallado la intersección de dos planos, ¿no? Cuando han hallado la intersección de dos planos, a ver, nos dibujaremos. Aquí vamos a tener un plano, sino aquí, ¿no? Un plano ahí y otro plano, por aquí, digamos. Ahí está. La intersección de dos planos nos da lugar a una recta, ¿no? Entonces, miren, cuando ustedes intersectaban dos planos en cálculo, bueno, en cálculo 2 hallaban la ecuación de esta recta. Y esta recta igual es una curva recta, ¿no? Y de esta recta seguramente han hallado así, x, y, z, ¿no? Lo que hemos hallado nosotros, x, y, z, es igual a, digamos, no sé, 2 1 0 más lambda o parámetro t por el vector director, 1 2 3 digamos, ¿no? Entonces, esta ecuación es la ecuación de las rectas. Pero esta misma ecuación es una ecuación paramétrica que pone x en función de t, ¿no? El x sería 2 más t, el y sería 1 más 2t, y el z sería 0 más 3t, ¿no? Entonces, miren, igual, x en función de t, y en función de t, z en función de t, como nosotros hemos hecho. Pero esta parametrización creo que no me he medido, ¿no? Estaba muy, muy difícil, pero bueno. Entonces, eso es parametrizar, compañeros. ¿Se entiende qué es parametrizar? A ver, hasta aquí pausaremos. Entonces habíamos hecho un ejemplo así bien rápido, ¿no? Que me he inventado. Parece que estaba muy difícil. Entonces haremos este que está más facilito. Entonces un clásico igual. Nos dice parametrizar y tenemos dos ecuaciones, ¿no? La ecuación de un plano. Ahí está la ecuación del plano y la ecuación de un cilindro. Entonces aquí tenemos el gráfico, un bosquejo que no está ni a escala, nada, ¿no? Pero ahí está. Entonces la intersección de este cilindro con este plano nos da una curva, ¿no? Una curva en el espacio. Es una curva plana también, ¿no? Entonces, no siempre dan curvas planas, ¿no? A veces dan curvas medio raras que se pueden parametrizar igual. Ya, entonces para esto, miren, el z ya tenemos despejado, pero abajo no tenemos z, ¿no? Entonces directamente esto lo parametrizaremos en coordenadas polares. Imaginen, el radio es 9, perdón, el radio al cuadrado es 9, entonces el radio tendría que ser 3. Entonces la parametrización en coordenadas polares es x igual a 3 radio, ¿no? Radio por coseno de un parámetro. Y es igual a 3 por el seno de un parámetro. Entonces estamos tanteando, a ver si con esta parametrización sí cumple, ¿no? Entonces veremos, ¿no? Haciendo la prueba en la ecuación 2, ¿no? Haciendo la prueba de este tanteo en la ecuación 2. Hay varias formas de parametrizar, chicos. De hecho, hay infinitas formas de parametrizar, pero estas son las más clásicas, ¿no? En ecuación 2 vamos a verificar x cuadrado sería 3 por coseno de t al cuadrado, más y, que sería 3 por seno de t al cuadrado. Esto es igual a 9. Verificaremos si cumple. 3 al cuadrado es 9 por coseno cuadrado t. Más 3 al cuadrado es 9 por seno cuadrado t. Factorizamos el 9 y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces 9 es igual a 9, ¿no? Entonces aquí, ok. Verifica. Entonces está bien la parametrización que hemos hecho, pero tiene que verificar las dos ecuaciones. Pero la de arriba ni siquiera hay forma de verificar. Entonces no pasa nada. En la ecuación 1 vamos a tener que z es igual a x, pero x es igual a 3 por coseno t y ya tenemos parametrizado. Por tanto, la ecuación de esa curva C, su vector posición R de t, es igual a x en y, eso es 3 coseno t, ¿no? En y va a ser 3 por seno t, y en z es 3 por coseno t, ¿no? Lo que hemos hallado aquí, x y z, eso sería, ahora esto lo podemos derivar, integrar, lo que queramos, ¿no? Ahí está el ejemplito, bien facilito. Eso es, chicos, ¿no? Entonces, si alguien me ha enviado, no se preocupe, le voy a considerar también, ¿no? Así es. Entonces, hasta aquí pausaremos. Bien, entonces cualquier curva se puede parametrizar, como les digo, y hay varias formas de parametrizar. En realidad, cualquier forma es correcta siempre y cuando resuelvan el sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí de la ecuación 2.
podríamos despejar x, ¿no? Podríamos despejar x de la ecuación 2. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 9 menos y cuadrado, ¿no? Eso es x. Y ahora el parámetro y puede ser el parámetro t. Entonces x es igual a más menos raíz cuadrada de 9 menos t cuadrado. Entonces ya tenemos x, ¿no? Con dos signos, aunque sea, pero ya tenemos x en función de t, ya tenemos y en función de t. Y como z es x, entonces z va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 9 menos t cuadrado. Entonces ya también tenemos z en función de t. Entonces, esta sería otra forma de parametrizar, otra forma, pero habría que poner esos dos signos, ¿no? Ya que si consideramos solamente un signo, va a considerar la parte positiva de los x. Si consideramos el negativo, entonces la parte negativa también, ¿no? Si consideramos el positivo del z, entonces positivo en z y negativo en x, ¿no? Entonces, eso sería algunos inconvenientes que se dan al parametrizar. Y pues bueno, no, también es correcta esta parametrización, pero no es tan bonita como el coseno, porque miren, estas parametrizaciones de aquí, coseno, seno, ayudan siempre, pues, porque su derivada del coseno es el menos seno y su derivada del seno es coseno, ¿no? Imagínense derivar la raíz, tampoco es difícil, pero con más menos, este t cuadrado con negativo más. Entonces, incluso con el punto de vista de estas derivadas, para primera derivada, segunda derivada, esta parametrización pues ayuda más, ¿no? Ayuda más. Y esta parametrización pues no ayuda, ¿no? Entonces seno, coseno, siempre ayuda a parametrizar curvas. Entonces esto ya es un nivel mucho más avanzado, ¿no? Por eso les digo, esta pregunta de examen era bien teórica. Entonces aquí, mucha alguien que le pueden bombardear con teoría, pues no. Entonces aquí anotaremos todo lo que sabemos de teoría, nos explayamos y así nos evitamos de hacer el trabajo más difícil, porque ahorita se van a sorprender con el ejercicio de este parametrizando. Tal vez les guste, ¿no? Entonces, veremos, a ver, la curva es una curva plana, por tanto su plano osculador es S, ¿no? Entonces aquí pondremos como nota, ¿no? Entonces toda curva plana tiene torsión cero en cualquier punto, ¿no? Cualquier punto, en cualquier punto, todo lo que sabemos, ¿no? Después su plano osculador es el mismo plano al cual pertenezca la curva, pertenece la curva. Pertenece a la curva, ¿no? Entonces, eso nos podemos explayar con teoría para evitar en cualquier punto, ¿no? En la curva, en cualquier punto. Su plano osculador, en cualquier punto le pondremos, ¿no? Porque en todos los puntos hay un plano osculador, pero aquí su plano osculador en cualquier punto, coma, es el mismo plano al cual pertenece la curva, ¿no? Entonces aquí le pondremos punto y coma para que se entienda. Listo. Entonces, a eso de teoría podemos explayarnos. Y ahora sí, chicos, en esta última sesión y las dudas más que tengan, haremos este mismo ejercicio, pero parametrizado. Lo voy a hacer rápido, ¿ya? Pongan atención. Entonces, nos copiaremos todo esto nos vamos a utilizar. Y Control C, aquí abajo. Ya, el gráfico a la derecha. Y estamos grabando, ¿no? Entonces, como les digo, hay varias formas de parametrizar, ¿no? Entonces, sería otra forma también correcta de parametrizar, pero no muy práctica, ¿no? Bien, seguiremos. Ahora sí, solución. Aquí le pondremos parametrizar. Parametrizando. Este sigue siendo el mismo problema 12, entonces no le pondremos otro nombre. Parametrizaremos la curva. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Esto que sea la ecuación 1 y esto que sea la ecuación 2. De la ecuación 2 despejaremos z. Z es igual a menos x menos y. Reemplazaremos ese z en la ecuación 1. Entonces, en 1 vamos a tener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero z es menos x menos y al cuadrado es igual a 24. Simplificamos esto. Vamos a tener x cuadrado más y cuadrado más el primero al cuadrado, x, ¿no? Esos signos van a desaparecer. X cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es igual a 24. X más x cuadrado, esto es 2x cuadrado más 2y cuadrado más 2x por y. Esto es igual a 24. Miembro a miembro dividimos entre 2. Miren que ya estoy haciendo operaciones rápido porque, pues, bueno, ¿no? Si lo hacemos a detalle, no vamos a terminar nunca, ¿no? 12. Listo. Ya tenemos una ecuación con dos incógnitas, x y. Tenemos que hallar una forma de pues, poner una en función de otra, una forma especial de parametrización. Pero ahora esta parametrización pues, está más difícil, ¿no? Porque, pues, miren, tenemos mezclado x y, está rotado la curva, ¿no? X y.
Ahora, parametrización en coordenadas polares aquí ya, tipo que no, ¿no? No llama mucho la atención. Trataremos de despejar y en función de x, ¿no? Entonces, para eso, a ver, lo ordenaremos un poquito mejor. Vamos a tener, esto va a ser y cuadrado más x por y más x cuadrado menos 12 le pondremos aquí. O si no, lo podemos pasar al otro lado, incluso el x cuadrado. Esto va a ser igual a 12 menos x cuadrado. Vamos a hallar una parametrización mortal, ¿no? Porque el ejercicio ya de por sí es muy bonito, pero la parametrización es más bonita todavía. Aquí podríamos completar con algo. Mm, ¿Qué hacemos? Generalmente completar al cuadrado siempre conviene. ¿Cómo era esto? Ya, aquí miren, veremos. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, pero aquí no hay doble producto. Entonces le aumentaremos ese doble producto, ¿no? Haremos ese artificio. Aquí le vamos a poner más el doble producto de el primero, que sería y, por el segundo, que sería x, pero no había dos. Entonces dividiremos entre dos. Listo. Entonces el segundo, ¿no? El segundo tendría que ser x medios. A ver, ahí está, x medios, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aumentarle el segundo al cuadrado, más el segundo x medios al cuadrado. Pero si le estamos afectando a un lado de la ecuación, al otro lado también, más x medios al cuadrado. Listo. Es una parametrización bien interesante. Entonces aquí miren, hemos completado cuadrados y vamos a tener el primero más el segundo, sería x medios al cuadrado. El primero más el segundo al cuadrado, ¿no? Esto es igual a 12. Aquí tenemos menos x cuadrado, eso lo haremos aparte, más x cuadrado sobre 4, ¿no? Esto nos va a dar menos 4 cuartos, esto menos 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos de x cuadrado. Ahora, y miren, ya estamos por despejar el y, ¿no? Ya estamos por despejar el y. Este cuadrado lo podemos mandar al otro lado como raíz, pero nos va a quedar más menos la raíz. Entonces, no, pues, ¿no? Más o menos que no conviene. Entonces, antes de eso, es igual, le volveremos con cuadrados. Para eso, podríamos hacer un cambio más. A ver, seguiremos. Esto es, entonces, vamos a tener que y más x medios al cuadrado es igual a eh, un cambio aquí podemos buscar, un cambio en coordenadas polares tal vez. 3 cuartos factorizaremos para que quede el x solito y ahí veamos el cambio. Veremos, 3 cuartos factorizamos. 12 dividido entre 3 cuartos va a ser, a ver, el 12 es lo mismo que 3 por 4, ¿no? Pero aquí va a ser 4. 4, un 4 le aumentaremos para que este 4 con 4 se vaya. Factorizamos 3 cuartos y nos va a quedar 4 por 4, 16. Entonces aquí factorizando nos va a quedar 16 menos x al cuadrado. Aquí veremos el cambio, ¿no? Aquí veremos el cambio. ¿Qué parametrización podemos hacer ahí? Mm, A ver, con coseno o seno. Generalmente al x siempre se le da coseno. Imagínense qué tal, miren, hay identidades. Coseno cuadrado de algo más seno cuadrado de algo es igual a 1. Aquí podríamos hallar algo así. ¿Qué tal si buscamos 1 menos coseno cuadrado de t para ponerlo seno cuadrado? Seno cuadrado de t y aquí nos va a quedar en función de algo al cuadrado. Y este cuadrado con este cuadrado lo podemos simplificar, o bueno, se volvería un valor absoluto y luego hay que analizar el signo. Entonces, más o menos esas ideas, hay que tener bastante experiencia para hacer este ejercicio, por eso les digo, con la teoría era más fácil, ¿no? Pero lo haremos esto porque si no, ¿cuándo más lo vamos a hacer? Ya, entonces, aquí haremos un cambio mortal. Miren, el cambio es este. Lo voy a hacer de azul. X igual a 16 es 4 al cuadrado. Entonces, 4 por coseno de t. Ahora sí. Entonces vamos a tener y más x medios. Bueno, pero x ya le hemos dado valor, pues entonces hay que poner y más x, pero x es 4 coseno t sobre 2. Esto al cuadrado es igual a 3 cuartos de 16 menos x cuadrado. 4 cuadrado es 16, entonces 16 por coseno cuadrado de t. Simplificando un poquito va a ser 3 cuartos. 16 factorizamos por 16 por 1 menos coseno cuadrado de t. El 4 y el de 6 aquí se va a hacer 4, 3 por 4, 12. Y vamos a tener que y más 2 coseno t
al cuadrado es igual a 12 por uno menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Entonces, por seno de t al cuadrado. Listo. Ahora este cuadrado lo puedo mandar al otro lado como raíz y vamos a tener que y más 2 coseno de t es igual a más menos la raíz cuadrada de 12 por el seno cuadrado de t. Listo. Ahora sí, pues, ¿cuál signo vamos a tomar? No es la cosa, ¿cuál signo tomamos? Despejaremos el y. Y es igual a menos 2 coseno t. Menos, más menos, ¿no? Más menos raíz cuadrada de 12 por seno cuadrado t. ¿Qué signo tomamos, compañeros? Para eso nos va a servir en el punto A, dice, ¿no? El punto A tiene coordenadas 2, 2 y, a ver, veremos qué coordenadas tenía. Punto A, 2, 2 menos 4. 2, 2 menos 4. Veamos de este punto. Sus características de este punto es que el 2 es el lleno, ¿eh? El 2 es, pues, el y es positivo. Entonces solamente vamos a considerar el signo positivo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que es igual a menos 2 por coseno t. Raíz de 12 es, pues, a ver, 3 por 4 es 12, 2 raíz de 3, ¿no? Entonces más, solamente signo positivo, 2 raíz de 3. La raíz con el seno cuadrado se va a hacer valor absoluto, o si no, seno nomás, seno de t. A ver, vamos a ver, ya. Y por tanto, el y es, pues, igual a 2 raíz de 3 seno t menos 2 coseno t. Esa es la parametrización que cumple con los requisitos. Ahí está el y. La parametrización para el x nos ayuda harto. Ahí está el x. Y ya luego el z. El z era menos x menos y. Entonces, si tomás, los reemplazaremos aquí. Z es igual a menos x menos y. Aquí lo pondremos. Si nos acordamos que z es igual a menos x menos y, entonces reemplazamos. Esto va a ser igual a... El x le habíamos dado valor de 4 por coseno t. Entonces, menos 4 por coseno t menos y. Pero y es 2 raíz de 3 coseno t, perdón, seno t. Entonces, seno t menos 2 coseno t. Listo. Entonces, el z, ¿no? El z va a ser igual a menos 4 cos t más 2 cos t es 2 cos t, negativo. Entonces, menos 2 cos t menos 2 raíz de 3 por el seno de t. Listo. Entonces, ya tenemos x y z en función del parámetro t y ya podemos armarnos la ecuación. Por tanto, la ecuación r de t de la curva había sido en x. En x es lo que hemos dado, 4 coseno t. En y es esto. En y es eso. Y en z es esto. Ahí está. Y ahora ya tenemos la ecuación paramétrica de la curva. Entonces, eso es, chicos, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad es una parametrización muy complicada. Hemos utilizado un caso especial de parametrización. Es uno de los casos más difíciles de parametrizar de todos los ejercicios, de todos los ejercicios usos, ¿no? Los usos generalmente utiliza el INGE, ¿no? Pero eso es. Ahí está. Listo, ya tenemos la ecuación paramétrica de la curva y ahora pues nos pide el plano osculador. Entonces para el plano osculador necesitamos el vector binormal, ¿no? Entonces nos copiaremos la ecuación del plano osculador. Ahí, estás, aquí abajo, ¿no? Ocha, no, estamos llenando muchas hojas. Añadir páginas, ¿no? 2, 3, 4. Ya, entonces aquí le pondremos ahora, ¿no? Luego el plano osculador es esto y el vector binormal se lo calcula con esta relación. Ahí está. Listo. Todo esto en un punto, en el punto A de coordenadas 2, 2, 2 y menos 4. Ahora, ¿cuál será el tiempo o el parámetro t para este punto? Eso también tenemos que hallar. Entonces, t para A, 2, 2 menos 4. Entonces, para eso tenemos que igualar esto, ¿no? Esto ahí, esto va a ser igual a su coordenada en x. En el punto A su coordenada es 2 del y. Su coordenada es en el tiempo, es 2 también, entonces esto igualamos a 2.
y del z igual, ¿no? Del z es esto, pero queremos hallar en qué tiempo vamos a hallar el plano osculador. Entonces resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces, miren, esto ya es fácil de resolver, ¿no? De esta ecuación van a sacar que t vale, aquí lo tengo anotado, eso es pi tercios, ¿no? De todo este sistema de ecuaciones van a sacar que el tiempo vale pi tercios. Entonces verifiquen, ¿no? Verifican ustedes en sus casas. Aquí en vez de t ponen pi tercios, aquí ponen pi tercios. Y sí o sí les tiene que salir 2 aquí, ¿no? Y abajo les tiene que salir -4. Entonces nos está pidiendo el plano osculador de esta curva en t igual a pi tercios. Entonces seguiremos. Para el plano osculador necesitamos el punto P. Esto tiene coordenadas X y Z. Nunca va a cambiar, ¿no? Y X y Z. El punto P sub 0 es 2, 2 y -4. Y el vector binormal solamente nos sirve este pedazo, porque su módulo, miren aquí va a estar dividido entre su módulo, lo mando a multiplicar y desaparece. Entonces solamente del vector binormal para estos casos de plano osculador, de planos, nos sirve solamente eso. Entonces calcularemos ahora la primera derivada y la segunda derivada. Rápidamente derivamos. Tenemos L de t, está ahí arriba, lo derivaremos. La derivada del coseno es menos el seno, ¿no? Seno de t, ese nomás ya le voy a poner. La derivada del seno es el coseno, entonces 2 raíz de 3 coseno t más 2 seno t, ¿no? Abajo va a ser 2 seno t menos 2 raíz de 3 coseno t, ¿no? La primera derivada. Segunda derivada va a ser igual a -4 coseno t. Estoy derivando lo que ya estaba derivado, ¿no? Menos 2 raíz de 3 seno t más 2 coseno t y 2 coseno t más 2 raíz de 3 seno t. Listo. Ahora, estas derivadas lo evaluamos en el punto de t igual a pi tercios, porque en ese punto queremos el plano osculador 9. Entonces, en vez de t ponen pi tercios, lo meten a su calculadora y la primera derivada les va a salir un valor, la segunda derivada les va a salir otro valor. Y eso, a ver, creo que ya no lo tengo. Sí, no lo tengo. Rapidito, pausa el video. Bien, metiendo todo eso a la calculadora, van a sacar pues que la primera derivada va a ser menos 2 raíz de 3. O si no, pues ustedes no pueden utilizar calculadora en el examen, ¿no? Entonces, pi tercios es un ángulo notable, es 60 grados, ¿no? Entonces, eso igual tendrían que meterlo. Por eso este ejercicio es muy bonito, ¿no? Pero la teoría les salvaba pues, en este ejercicio. Menos 2 y 4 les va a salir ahí. Listo. Ahora necesitamos el producto vectorial, porque el vector binormal no unitario va a ser el producto vectorial de R' con la segunda, ¿no? Entonces hacemos rapidito el producto vectorial, SAS, ¿no? En I, en J y en K. Aquí va a ser menos 2 raíz de 3. Aquí va a ser 2 raíz de 3. Aquí 0, menos 2, 4. Facilito hacen esto y el resultado les tiene que salir 8 raíz de 3, 8 raíz de 3 y 8 raíz de 3. Factorizamos 8 raíz de 3 y les va a quedar 1, 1, 1. Listo. Ahora el plano osculador, ya estamos acabando. Plano osculador es igual a, bueno, equivalente a P menos punto inicial escalarmente el vector binormal, esto igual a cero. Entonces aquí el punto P es X, pues, X, Y y Z. Punto inicial es 2, 2 menos 4, el punto que nos daba el índice, ¿no ve? Escalarmente el vector binormal, que es 8 raíz de 3, 1, 1, 1, igual a cero. Este 8 raíz de 3 lo mando a dividir y desaparece. Continuamos ahí arriba. Y vamos a tener X menos 2 y menos 2 z más 4, ¿no? Haciendo la resta, escalarmente 1, 1, 1. Este es igual a 0. Hacemos el producto escalar y vamos a tener x menos 2, todo esto por 1, pero sigue siendo x menos 2. Más y menos 2, todo esto por 1, más z más 4, todo esto por 1, que sigue siendo z más 4, igual a 0. 2 con este positivo 4 se van y nos queda que el plano osculador había sido x más y más z igual a 0. Lo mismo que hemos sacado hace rato, ¿no? Entonces, miren, por una u otra forma, pues tiene que salir lo mismo, ¿no? Y pues bueno, ya luego de haber torturado con este ejercicio, alguna vez por lo menos tenían que hacerlo, ¿no? Aunque sea en auxiliatura. Pero pues bueno, ahí está. Entonces, hasta aquí, pausa el video.